Hola, ¿cómo va? Estaba pensando el otro día sobre el costo que tiene un cambio, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida tenemos ganas o deseamos hacer un cambio. Significativo o algo súper pequeño, pero tenemos ganas. Y es ahí donde entran en crisis todas nuestras creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de alguna forma viviendo de acuerdo a esas creencias y en algún momento por algo decidimos querer generar un cambio. No lo sabemos bien, pero tenemos ganas. Y quizá lo más interesante es que ese cambio nos permita construir nuevas creencias, las nuestras, las propias. Pero, ¿qué pasa en ese momento? ¿Quién golpea la puerta? El miedo. El miedo al cambio. ¿Y cómo estamos acostumbrados o cómo aprendimos nosotros a reaccionar ante el miedo? Tapándonos los ojos, escondiéndonos debajo de la sábana, escondiéndonos en un lugar seguro. Es decir, no enfrentando al miedo, paralizándonos. Imagínense esta situación ante el miedo de generar un cambio, ¿no? Quiero hacer un cambio, lo deseo, tengo ganas, pero no, me tapo los ojos, no, le tengo miedo, no, al miedo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? No, chao, cambio. No vamos a hacer más un cambio. Es decir, no podemos reaccionar ante el miedo como siempre reaccionamos cuando deseamos un cambio que es nuestro, que es propio, que realmente puede significar algo, chiquito o más grande en nuestra vida. El miedo es un sentimiento de desconfianza que nos lleva a creer que algo malo o algo negativo puede llegar a pasar. Puede ser real o puede ser imaginario. Y quedándonos en esta situación de imaginario, pensemos lo siguiente. Podemos decir que el miedo es como una ilusión, ¿no? Que viene a mostrarnos aquellas cosas que podrían pasar si nosotros rompemos ciertos cánones ya preestablecidos, ¿no? Una ilusión que nos paraliza y no nos deja actuar ante la posibilidad de que algo salga mal. ¿Por qué? Y porque estoy rompiendo una red que ya tenía, entonces puede llegar a salir mal. Y como no nos enseñaron a reaccionar de otra manera ante el miedo, no sabemos preguntarnos ¿por qué tenemos miedo? ¿Dónde radica ese miedo? ¿Qué puedo hacer para que ese miedo no me paralice? ¿Qué puedo hacer para no escaparle al miedo y taparme los ojos como en las películas de terror? Y entra en juego el miedo a equivocarnos, el miedo a la mirada del otro que puede juzgarnos porque estamos haciendo algo que supuestamente está rompiendo algunas estructuras. En definitiva, entra en juego el miedo a tomar una decisión solos, sin que nos importe lo que digan los demás acerca de nuestra situación, con los riesgos que pueda llevar o conllevar eso, que es, bueno, nos podemos equivocar, porque quizá no estamos tan acostumbrados a tomar una decisión sin tener en cuenta la mirada del otro. Siempre estamos pendientes de cómo va a caer eso en los demás, consciente o inconscientemente. Es mucho más común escuchar decir, uy, tengo miedo que no salga este proyecto que tengo en mente, que tengo unas ganas de que salga este proyecto que tengo en mente. Están las dos, pero es mucho más común escuchar el, uy, tengo miedo que no salga, uy, tengo miedo que no pase, tengo miedo que, ¿no? Y ahí ya le estamos dando entidad. Ahí al miedo lo estamos corporizando. Nosotros mismos nos estamos creando nuestra propia barrera. ¿Qué pasaría si vemos al miedo como un yo que nos interpela, como una variable de cambio dentro del proyecto, que puede venir a decirnos, mira, no sé si vos vas a poder hacerlo, y tomarlo como una herramienta, simplemente, tenerlo ahí, entenderlo, dialogar con él, no escaparnos. Pero no es lo mismo la incertidumbre que el miedo. Vivimos en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el próximo minuto de nuestras vidas. Y así desde que nacemos. Ahora, la incertidumbre es un estado de no saber qué va a pasar. No nos paraliza. Simplemente tomamos conciencia de que no sabemos el futuro. Que podemos ir construyendo nuestro presente para ir construyendo nuestro futuro. Y no por eso vivimos atemorizados.
Es lógico que ante un cambio surjan preguntas, incertidumbres, dudas. Pero si tomamos al miedo como un aliado, vamos a dejar de temer y vamos a entender, a comprender que nosotros vivimos en un proceso, en ese cambio. Lo vivimos paso a paso y que no podemos vivir atemorizados de dar el paso siguiente, porque si no ese cambio jamás se va a dar. Cuando llegué a mi casa con mi hija recién nacida, después de estar 3 días en el sanatorio, en donde nos atendían, estábamos totalmente resguardados, contenidos, ¿no? Y de repente me encuentro en mi casa, tenía la beba en brazos así, y digo, ¿y ahora qué hago? Surgieron un montón de preguntas. ¿Cómo se sigue? Ya no está la señora que va y le cambia los pañales, ahora es responsabilidad nuestra. Y sentí incertidumbre, no sentí miedo. Puedo decirlo hoy, no sentí miedo, no sentí incertidumbre porque vinieron las preguntas personales también. ¿Seré un buen padre? ¿Podré educarla bien? ¿O haré cosas diferentes a las que yo no estuve de acuerdo? Un montón de preguntas personales. Era un gran cambio en mi vida. Una hija, era padre y ahora... Pero no sentí miedo, porque si no me hubiera paralizado. Yo no podía paralizarme, yo tenía que seguir. Por lo tanto, el miedo apareció por primera vez para interpelarme y ahí me enseñó algo. Me enseñó a romper por primera vez mi estructura con el miedo. Eso no quiere decir que después no haya tenido nunca más, pero cada vez que aparece, intento verlo, como dije hace un ratito, como un aliado. Digo, me viene a interpelar, ¿por qué estás acá? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me pasa? Es decir, ¿a dónde quiero ir? A ver, vení, ¿qué me venís a mostrar? Hoy pasaron 17 años y sigo con incertidumbre, pues soy padre de un adolescente, ¿no? Los padres o las madres sabrán que uno aprende todos los días. Es decir, cuando es chiquitito es una forma, después va creciendo y es otra, y después es adolescente, y qué sé yo, cuando quizá todavía ni sé cómo voy a ser cuando sea padre de una persona que tiene 30 años. ¿Cómo se comporta un padre de una persona que tiene 30 años? No tengo idea. Pero no me puedo paralizar, no puedo frenarme, ¿no? El miedo me enseñó, al menos, a que tenía que tener los ojos un poquito más abiertos y observar. Y decir, pueden pasar todas estas variables. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo lo hago de la mejor manera posible. Porque yo ni siquiera me cuestioné tener una hija. No, a mí me parecía el deseo más grande que podía tener. Claro, es parte de un mandato que ya tenemos. Es genial, hay que tener hijos porque está buenísimo. Y a mí me hacía feliz la idea de tener una hija. Nunca se me ocurrió pensar que podía tener miedo. Entonces en ese momento el miedo ni siquiera apareció cuando yo ya estaba con la gorda, con Renata, en casa. Y bueno, apareció para interpelarme, nada más. No apareció para detenerme, para decir, no, esto no lo puedo hacer. No había forma de que no lo haga. Y digo, si me pasó en una situación así, ¿por qué no me puede pasar en otras en donde yo tengo la posibilidad, si quiero, de no hacerme cargo del cambio? Decir, no, esto no lo voy a poder hacer. Pero digo, si ya aprendí que puede ser, digo, bueno, ¿qué es lo que hice desde ese momento, hace 17 años? Intentar que esas situaciones en las que el miedo golpea, no verlas como una barrera. Intentar analizar a qué le tengo miedo. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad le tenemos miedo a todo lo que creemos. Los cambios llevan tiempo. Y muchos los pensamos y los deseamos durante muchísimos años. Y no nos animamos. Y quizás estamos en una zona de confort que no es de confort, que nosotros mismos muchas veces cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que no es de confort, pero sabemos que bueno, desde este lugar quizás puedo generar ese cambio que quiero. No sé, una situación laboral, por ejemplo. Estoy en un trabajo que no me gusta mucho, pero bueno, tengo un sueldo a fin de mes, pero ¿qué quiero hacer? No sé, quiero hacer esta otra cosa, que es un riesgo.
Obviamente no vamos a tirarnos a la pileta y decir, ah, no, tiro todo, ya ahora entendí la vida, el miedo, no me vas a frenar, voy a hacerlo. No, obviamente que no. Pero desde el lugar de confort y no confort al mismo tiempo, quizás no logramos darnos cuenta cómo generar ese proceso. Si entendemos que el cambio nos va a llevar tiempo y que tenemos que cada vez que aparece miedo a ese cambio, interpelarlo nosotros, tratar de encontrar la razón del por qué tenemos supuestamente ese miedo y no paralizarnos y montarnos sobre la autopista de la incertidumbre, porque sí, puede pasar, pero no nos paralizamos. De esa manera quizá podemos dar pequeños pasitos en ese camino que nos lleva a ese cambio que tanto deseamos. Porque ante el deseo de un cambio no podemos taparnos los ojos o escondernos bajo la sábana, porque si no ese cambio nunca va a llegar. Gracias.